application development, testing, todo lo que tradicional de servicios. Y después de SoftTech me fui a Globant. Globant fue muy, muy diferente, es un monstruo muy diferente, con unos productos muy diferentes, pero fue muy divertido. Y finalmente después cuando Globant explotó por su stock, se fue 60%, me tocó salirme de Globant, duré un año ahí, y fue cuando decidí, me voy a ir a Madrid. Entonces, yéndome a Madrid, pude conseguir entrar a una compañía muy chiquita colombiana que se llama Más Global, que a lo mejor la conoces, con Mónica, que es la CEO, y con ella empecé trabajando en Estados Unidos y luego trabajé aquí desde Madrid. Entonces, pero después ya después como en noviembre, ya fue cuando me digo yo, esto no está funcionando porque estás en ventas, pero estás en Madrid, entonces no funciona todo esto, ¿no? Entonces se acabó esa relación, pero ya en noviembre fue cuando dije, bueno, llevo 20 años trabajando para alguien y quiero hacer esto para mí. Entonces, así como lo dijiste tú, entiendo tecnología, pero entiendo negocio y entiendo las diferentes industrias. Y llevo ya como 2 años vendiendo inteligencia artificial, pero no se llamaba así, se llamaba diferente, o lo que sea. Y ahorita lo que estoy haciendo es poniendo mi propia empresa, que es una empresa que se llama Matrix, que es una empresa, y no le quiero llamar una agencia de IA, porque una agencia de IA cualquier chavo lo puede poner. Es más una empresa diferente, como que exactamente como dijiste tú, analizar realmente el problema, analizar los flujos, analizar dónde puedes automatizar y analizar realmente en dónde, where does it make sense, ¿no? Tener realmente una automatización, y hablamos mucho del AI first o AI mind, o lo que quieren decirle, pero lo que me gusta a mí en mi página web que estoy poniendo es, estoy diseñando e implementando sistemas de AI. Son sistemas de AI que eliminan fricciones. Entonces es lo que me gusta entender y lo estoy lanzando. Ahorita lo estoy lanzando y todo lo que he hecho durante 20 años, que es vender. Ahora el challenge es hacerlo como entrepreneur y hacerlo desde yo solito y hacerlo ahorita crecer. Y España, especialmente ahorita me quiero enfocar a Madrid. Es donde hay mucho crecimiento. Entonces, más o menos, ese es el background para que si ahorita te salgan más preguntas, lo podemos hacer. Y imagino que vas a seguir haciendo offshoring. Lo conozco muy bien, lo he hecho mucho tiempo, pero yo creo que Colombia, México y España pueden ayudar, especialmente por los skill sets, aunque también se puede hacer desde India o Filipinas, pero no he llegado a eso. Ahorita lo que voy a hacer yo es la venta y también estoy metiéndome a lo que hacía hace 20 años, a lo que soy ingeniero en sistemas computacionales, entonces me he metido ahorita a todas las herramientas esas que existen. Toda la mañana estuve jugando con un workflow de N8N que me estaba tronando, ya lo arreglé. He estado haciendo cosas de voz, he estado haciendo cosas de todo lo que existe, ¿no? Para automatizar, para conocer todo, para que cuando me llegue un desarrollador y me explican, quiero hacerlo así, 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 y le digo, sí, ya sé cómo hacerlo. Pero al final del día me ha tocado meterme ahora sí que a lo técnico, que no era lo que hacía. Yo realmente vendía y es lo que decía. Sí, toca hacer de todo un poco. Ahora que cuando uno está solo, toca hacer de todo un poco. Así es. Cuéntame, ¿qué industria quieres que nos enfoquemos? Pues yo creo que la pequeña y mediana empresa, Ok. ¿no? Como Y, dijiste tú, las empresas grandes ya tienen sus software y los globals. ok. Por lo general en el podcast no trato de hablar mucho de la tecnología en sí mismo, sino justamente la parte intelectual. ¿Qué es lo que deberían hacer? Por ejemplo, lo último que estoy diciendo, a muchas de las empresas que estoy ofreciendo como un servicio de outsourcing. Tú tienes tu negocio, déjalo ahí. Si es la parte de publicidad, si es la parte de hacer ventas, mercadeo, la operación, a transformarlo de lo que era a lo que debería ser. Y la parte tecnológica, yo te lo ofrezco como un servicio, como agua, luz y teléfono. Así es, Ok, así es, cool. así es. ¿Cómo lo quieres hacer? ¿Quieres grabar hoy día? ¿Quieres hacerlo después? Antes que nada, te cuento el formato. Es 45 minutos, una hora. Comenzamos, es un conversatorio. Y lo bonito de esto que siempre me gustó y quería hacerlo contigo era, no es entrevista. Porque justamente tú estás ahora del otro lado, yo estoy de este lado. La idea es compartir nuestras experiencias con los que nos quieran ver y escuchar. Lo otro justamente más que nada es un conversatorio. Entonces no lo paro, no lo edito, sale lo que sale y es lo que es. Antes, por lo general salen los sábados. Entonces, miércoles, jueves y viernes hago que corran promos. El primer promo de todo lo que grabamos, hago que la inteligencia artificial coja, sumarice y lo resuma en 30 segundos. Y ese es el primero que sale los miércoles. Luego tú y yo mandando saludos por qué unirse al podcast. Entonces sale miércoles, jueves, viernes y sábado.
Y luego, domingo, lunes y martes, los mejores momentos y la inteligencia artificial otra vez entra, viene, cac, y los pone otra vez y les da vuelta. Obviamente uso mucho LinkedIn, la respuesta es sí, pero todo lo uso en el bendito YouTube. Yo no le creo, para lo que hacemos tú y yo, al TikTok, al Instagram, no, yo no le creo nada a esa vaina. Y lo otro, obviamente, es casi que marketing de uno a uno. Ok. Preguntas. No, le podemos dar, si quieres, le damos 40, vamos a probar, digo, vamos como tú lo vas viendo, después de la media hora tú me dices si hay contenido, si le ves o no le ves, podemos enfocarnos en lo que es entrepreneurship, cómo es, y como dices, si quieres meterte al tema de inteligencia artificial, el futuro del trabajo, qué está pasando con qué es un AI first en la compañía, cómo empiezas si eres una empresa, ¿no? Realmente podemos platicar un poquito de cómo, digo, qué tengo que hacer. Y nos podemos enfocar igual. Hay muchas compañías ahí que son chiquitas, que no tienen mucha empresa de tecnología y no tienen el dinero. Entonces, realmente, ¿qué deben de hacer ellos y qué deben de tener listos, ¿no? Entonces, eso es un proceso. El proceso del assessment es muy importante. Y después, si quieres, nos vamos, ¿no? Si quieres irte por el tema del entrepreneurship y de cómo es empezar una compañía de AI, también podemos darle por ahí. Pero le damos si quieres. Dale, vamos probando. Entonces, tú dime cuando estés listo. Tómate tranquilo, ten tu agua, ten todo y empecemos. Venga. Ok. Entonces, empecemos con los saludos. Yo hago el primero. Tú lo sabes hacer, tú también has estado en público. Y después lo seguimos como tal. Se vale. Menciona tu compañía. Lo que quieras hacer, dale, tranquilo. No hay limitaciones, no censuramos nada. ¿Ok? 5, 4, 3, 2, 1. Antes con el... Son sábados a las 8 de la noche, hora de Miami. No sé exactamente cuándo sale. Y el canal se llama N de Negocios, T de Tecnología 593. Ok. Déjame hacer una sola cosa más acá. No, estamos bien, perfecto. 5, 4. Puedes jugar con estos juguetitos. 5, 4, 3, 2, 1. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Estamos en 2026 y ahora vamos a hacer unir dos continentes. Vamos a hablar y vamos a comparar qué está pasando en negocios y tecnología en Europa y de este lado. Y para eso he invitado a un muy buen amigo, a José. José, ¿cómo estás tú? Bienvenido, feliz año. Gusto en tenerte acá. Hola, Edgar, ¿cómo estás? Mucho gusto, feliz año para ti. Sorry, ya comencé, me equivoqué. Sorry, mi bad. Comencé a ver el podcast en vez de estar saludando. Discúlpame. Dale. 5, 4, 3, 2, 1. Hola, ¿cómo están todos? Feliz año. En este podcast vamos a hablar de lo que está pasando en Europa, lo que está pasando en Norteamérica, para ustedes, las pequeñas y medianas empresas. ¿Qué es lo que ustedes deberían hacer en cuanto a estrategia, negocios y tecnología para que puedan lograr sus objetivos financieros? Los esperamos este sábado a las 8 de la noche por NT 593. Ese fue un saludo. Entonces, igual de tu lado, perfecto. Menciónate tu compañía y más o menos por ahí, tranquilo. 30, 40 segundos más o menos. Avísame. NT 593, ¿verdad? 5, 4, 3, 2, 1. Hola, ¿qué tal? Mucho gusto. Quería desearles un buen 2026. Estoy aquí con Edgar platicando un poquito de lo que va a pasar con la inteligencia artificial en este año y vamos a estar en un podcast de NT 593 este sábado. Ojalá puedan entrar. Gracias. Perfecto. Creo que moviste el micrófono. Lo tenías que... No tengo micrófono. Porque se cambió el audio. No he movido nada. Ok, igual. Tranquilo. Después lo justo cortar. Entonces, listo. 5, 4, 3, 2, 1. Hola, ¿cómo están? Yo soy Edgar. ¿Estamos bien? ¿Estamos bien? No, tranquilo. 5, 4. Hola, ¿qué tal? Soy José Antonio. 5, 4, 3, 2, 1. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Esto es NT 593. Y ahora me acompaña un buen amigo, José Díaz. Y con él vamos a conversar qué está pasando en los negocios, sobre todo en la pequeña y mediana empresa. José, ¿cómo estás tú? Bienvenido. Sé que estás ahora en Europa. Cuéntanos, ¿qué está pasando? ¿Qué ves? ¿Y por qué queremos conversar el día de hoy? Hola, ¿cómo estás? Feliz año. Pues aquí estamos, sí. Ya estamos aquí desde Madrid reportando y platicando contigo un poquito de lo que
puede pasar hoy, este año, y cómo las empresas pueden entender un poco más de lo de inteligencia artificial. Mi nombre es José Antonio y acabo de cambiarme de residencia. He estado trabajando en Estados Unidos más de 15 años y acabo de llegar a Madrid para tratar de entender un poco cómo se trabaja desde acá. Y pues con mucho gusto para platicar contigo de este tema, especialmente del tema de automatización y cómo las compañías pueden empezar a digerirlo. Tú y yo trabajamos tiempo juntos y hemos visto justamente durante los últimos 20, 25 años cómo está cambiando, cómo se mueve cada vez más rápido y ahora justamente cómo la inteligencia artificial evolucionó, está al alcance de todos, pero creo que tú y yo coincidimos en algo. Cada vez es más difícil para una empresa saber qué hacer. ¿Qué opinas? Creo que es muy importante porque hay muchas cosas que están pasando en el día a día, ¿no? Y la gente está escuchando de todo, ¿no? Y la inteligencia artificial es esto, la inteligencia artificial es esto, y es ChatGPT, y son agentes. Entonces, creo que hay mucha información ahí que la gente está leyendo y está tratando de subirse a la onda, ¿no? Y tú y yo hemos visto varias diferentes ondas de tecnología, de la internet, del web, de todo lo que ha pasado, y pues esta no se va a ir a ningún lado. Realmente las compañías y las empresas están entrenando, y tú lo has visto desde 2023, 2024, se está empezando a escuchar esto, ¿no? Las automatizaciones, inteligencia artificial y qué está pasando con esa tendencia. Y creo que en 2026, ahora sí, ya la tecnología y las herramientas están en un momento muy importante, ¿no? En donde ya tienes que entender que usar más del ChatGPT. El ChatGPT puede ser ya no negociable, ya realmente hay muchas cosas que debes de estar utilizando el ChatGPT, pero hay muchas herramientas que están siendo muy poderosas para tratar de ser utilizadas con empresas, ¿no? Lo que me gusta a mí mucho es aprender, y estas compañías están generando productos muy interesantes que debemos de entender, ¿no? Entonces, para estas compañías de pequeñas y mediano plazo, pues hay que entender un poquito qué están pensando hacer, ¿no? ¿Qué han hecho con inteligencia artificial y qué quieren hacer con la inteligencia artificial? Creo que ahora en Latinoamérica y en Estados Unidos y en Europa, los skill sets especializados de tecnología están siendo más y más caros. Y antes, pues, ¿qué hacías? Agarrabas y ponías una página web y le pedías a alguien que te hiciera una página web. Ahorita hay herramientas como un Lovable, como un Base 44, que en menos de 10 minutos creas una página web sin preguntarle a nadie y haciéndolo todo con un no-code, con una plataforma. Entonces, creo que lo importante para tu audiencia es entender en dónde están ahorita y qué quieren hacer con la inteligencia artificial. Y ahí para empezar a platicar un poquito qué realmente y cómo quieren utilizar la inteligencia artificial, porque es muy ambigua esa pregunta. Y creo que justamente la siguiente pregunta viene a tratar de conectar los puntos. ¿Estamos hablando de herramientas? ¿Estamos hablando de estrategia? ¿O estamos hablando a lo mejor de un modelo de negocio completamente nuevo y diferente? Estamos hablando de una mezcla de todo, porque ahorita hemos hablado de una compañía AI Minded, que es una compañía que está pensando en AI. Estamos pensando en empleados o personas que sean AI first, que significa que están pensando en resolver problemas con automatizaciones o con cosas mucho más óptimas que si fuera de una manera manual. Y estamos hablando de estrategias de optimización de procesos que son más empresariales, ¿no? Entonces, depende de a quién le estemos platicando, pero al final del día, lo importante aquí es una tendencia que no se va a ir a ningún lado. La tecnología va a seguir aquí, y yo creo que no es que se van a eliminar trabajos, los trabajos van a seguir ahí, es cómo la gente puede ser más eficiente en esos trabajos. Una de las cosas que cuando yo hablo con los clientes y contarles es que justamente lo que tú acotas, se está convirtiendo en un estilo de vida, en una parte cultural de cómo una empresa tiene que concebirse y ejecutarse. Y siempre uso un ejemplo. Por ejemplo, si alguien me pregunta a mí o me dice, pongamos un negocio de una fábrica de chocolates, yo lo pienso primero 100% digital, todo automatizado y ahora usando inteligencia artificial para que los flujos sean mucho más efectivos. De lo que tú has conversado con empresas, ¿quiénes necesitan más ayuda? ¿Las grandes corporaciones o justamente como lo que tú y sospechamos, pequeñas y medianas empresas? ¿Quién necesita mucha más ayuda hoy? Sí, ¿no? Y al día de hoy yo he lanzado mi compañía que se llama Matrix. Es una compañía que yo estoy lanzando, es una compañía que está enfocándose en el mercado pequeño y mediano, porque claramente es donde no están teniendo mucho enfoque las otras empresas grandes, porque en general nadie las está ayudando. Entonces yo estoy pensando en esas empresas. Igual podemos platicar de empresas de diferentes servicios. Pueden ser un buffet de abogados,
puede ser empresas que pueden ser pequeñas de marketing, de publicidad, pueden ser empresas que han tenido, a lo mejor han lanzado un producto, han lanzado algunos servicios de mercadotecnia, pero todas estas empresas lo que están haciendo es están vendiendo un producto, un servicio, y atrás de la venta viene todo un soporte de las operaciones, y viene lo que son los procesos pues, transaccionales que se están generando y están utilizando el tiempo de la gente que está trabajando en esas empresas. Entonces, lo más importante para estas empresas es entender cuáles son esas tareas repetitivas, aburridas, que se pueden optimizar o automatizar. Y un ejemplo podría ser, el otro día platiqué con un bufete de abogados que lo que me decía es, a mí me están llegando clientes, esos clientes les tengo que dar una cita, después de esa cita se tiene que hacer una minuta, después de esa minuta se tiene que hacer una propuesta, después de esa propuesta se hace o no se hace un negocio, cuando se hace un negocio se hace un contrato, después de ese contrato se hace un mantenimiento o se hacen unos servicios que tienen que hacer y se hace el proceso. Pero si te fijas, todo ese flow que te platiqué, empezando más con el onboarding, que es captación de clientes y onboarding, todo eso se puede hacer mucho más automatizado, especialmente con las herramientas que existen al día de hoy, y no debe haber manera porque ahorita las compañías no están mandando, no tienen ahorita chatbots, no tienen ahorita en sus páginas web una manera de poder contestar a los clientes rápido. Preguntas rápidas. Ahorita estamos esperando que alguien nos conteste el WhatsApp, estamos esperando que alguien nos conteste el correo que les mandamos al dentista, lo que sea. Todo eso se puede automatizar muy rápido y para estas empresas no es tan caro realmente. Y ahí viene la siguiente pregunta, porque justamente al ser una pequeña y mediana empresa, ellos tienen que enfocarse en el core de su negocio. Que se conviertan en un software house, algunas sí, otras no. Con lo cual, todo lo que estamos hablando, incluyendo, por ejemplo, lo que mencionas, onboarding, marketing, cosas que no son de ellos, deberían ser un servicio automatizado. Entonces, ¿cuál es lo que has visto? ¿Los clientes quieren tenerlo puertas adentro o preferirían todo esto que sea un servicio externo? Creo que han pasado diferentes ondas, ¿no? Creo que lo que estaba pasando antes era, tú y yo lo sabíamos, te metías en Google Maps o en Google y metías tu negocio y tenías ya aparezco en Google, ya está mi empresa en Google, ya está vamos a tomar un ejemplo, soy un dentista y ya tengo mi empresa en Google. La onda 2 fue, tengo que generar una página web para que la gente sepa dónde estoy y que vea mis servicios. La onda 3 fue, tengo que poder contestar correos de la gente por medio de mi página y que me llegue un contact form con información de esos clientes. Pero igual, eso lo que hiciste tú es, esta gente no está haciendo las páginas web ellos lo están pagando y si se rompe la página web alguien lo tiene que resolver. Y ahora lo más importante, la siguiente onda es, si ya tengo una página web, puedo poner un chatbot dentro de la página web que está contestando preguntas. Además, con esos chatbots puedes también agendar citas automáticamente y que se manden las citas y que se conecten con el calendario y que puedas tener ya eso automático. Entonces, creo que todo eso se puede hacer con este tipo de empresas, especialmente con un coste muy no tan significativo. Las herramientas están ahí. Otro ejemplo también que existe mucho es tanto el inbound o el outbound de llamadas, ¿no? El otro día fui al dentista, me tardé media hora en que el dentista metiera la cita para mí, para mi familia en el sistema. Me volví loco porque yo dije, esto lo puedo mejorar. Y eso es lo que más me cuesta trabajo porque sé que se puede hacer mejor. Y después, cuando se tuvo la cita con el dentista, me marcaron un día anterior para recordarme que tenía una cita. Y todo eso fue una persona, creo que a las 8 de la noche, marcándome por teléfono. Todo eso se puede hacer al día de hoy con una automatización. No tiene por qué estar una persona a las 8 de la noche recordándole a la gente de las citas que tienen. Entonces, todo eso se puede hacer y se puede mandar un reporte. Entonces, a mí lo que me interesa mucho es el volumen, ¿no? Entender que este tipo de compañías, el proceso de conseguir citas, de hacer outbounding, de confirmar citas, de todo eso, es común para muchas industrias. Y ahorita, el día de hoy, les están haciendo los empleados mismos. Y están ahí, es un proceso muy aburrido que se puede eficientar muy fácil. Y creo que la palabra clave que están mencionando es proceso. Si una compañía no tiene un proceso, creo que es difícil entender dónde empieza, dónde termina y qué personas, recursos requiere. Y creo que tal vez es el mejor desafío. No es nuevo, creo que ha sido durante un buen tiempo. Creo que ahora las herramientas lo facilitan. ¿Qué opinas? Procesos, flujos de trabajo.
Flujo de trabajo y procesos, es una mezcla las dos, porque lo que tenemos que generar es un flujo de trabajo ideal. Y ese flujo de trabajo tiene 6 partes. El primero sería identificar el objetivo. ¿Qué es lo que realmente queremos hacer en la empresa en los siguientes 6 meses? Si eso es el objetivo que quiero llegar, después tengo que entender entonces las tareas que son repetitivas, que van a ocurrir semanalmente, diariamente, que se pueden hacer. Entonces, si ya tengo el objetivo y las tareas, entonces puedo entender ya el flujo de datos y de la información, en dónde se va la información, en dónde se pierde la información, en dónde se va ese flujo, y evaluar qué herramientas están utilizando al día de hoy para poder manejar toda esa información. Y entonces, ya que tienes tanto las herramientas que están utilizando, quién las está utilizando y dónde está la información con las tareas, entonces sí haces un flujo actual en donde visualmente puedes ver el flujo de lo que está pasando, y entonces después te puedes sentar con alguien como conmigo y decir, ¿realmente este flujo está optimizado o no? ¿Es un proceso o no es un proceso? Entonces puedes generar un flujo ideal donde alguien como yo puede sentarte contigo y decir, mira, esto lo puedes optimizar, esto tiene que ser como es muy óptimo para ti, se puede quedar así. Todo ese flujo de trabajo ideal es un mapeo de procesos que tú y yo sabemos muy bien, en donde analizas dónde estás, dónde quieres ir, y qué es lo que está pasando con los actores y con los datos de esta herramienta. Y tú bien sabes, como yo, que con datos malos, inteligencia artificial no funciona. Entonces hay que hablar un poquito después de datos estructurados o datos estructurados, pero al final del día, si tienes un proceso, es mucho más fácil implementar algo con una automatización. Y creo que también esa es la otra parte que viene, porque todo el mundo piensa que la inteligencia artificial, primero que es inteligente, tú y yo sabemos que no lo es simplemente cómo la automatizamos y cómo la encerramos y cómo la programamos, pero sin embargo involucra tal vez desafíos, porque si no entiendes cómo estás hoy, lo bueno, lo malo, lo feo, difícilmente vas a poder optimizarlo. Y optimizar, digamos, si antes te demorabas 3 meses, ¿cómo hacer las cosas en una semana? Si antes necesitabas 5 personas, ahora ¿cómo lo puedes hacer como 3? Y lo que justamente decías con el inbound o outbound, si necesito aumentar ventas y necesito tener más clientes, si tu proceso inicial era limitado con desafíos, querer crecerlo iba a ser complicado. ¿Cómo lo ves? ¿Qué te han dicho? ¿Qué has encontrado ahora que estás del otro lado en Europa? ¿Cómo están ellos? ¿Cómo han visto en esas cosas básicas pensando y describiendo sus formas de negocios? Hay que hacerlo, creo que hay que enfocarse en lo importante. Creo que mucha gente está tratando de hacer muchas cosas al mismo tiempo. Creo que a mí me gusta enfocarme en 3 cosas importantes, ¿no? Y que sean las más importantes que quieres lograr, y enfocarte con un action plan para poder hacerlas. Aquí claramente en este tipo de empresas de ese tipo de tamaño, hay varias diferentes áreas, ¿no? Está el área de ventas, está el área de marketing, está el área de operaciones, está el área de soporte. Y esas áreas no se platican mucho entre ellos, ¿no? Y a lo mejor tienen canales de comunicación, y a lo mejor tienen herramientas y tienen documentos que también platican entre ellos, ¿no? Entonces, al final del día, lo que tenemos que entender es cuál es el problema que queremos resolver con inteligencia artificial. Y ya que entiendas, no debemos de hablar de tecnología ni de herramienta ni del producto, sino más bien cuál es el problema que tiene el área de ventas, cuál es el problema que tiene el área de marketing o de operaciones, y entender, como te dije, hacer un flujo y entender el proceso o el problema es que no estamos contestándole a los clientes y les estamos contestando en 3 días en vez de en 2 horas. Entonces, si ese es el problema, entonces ya puedes enfocarte, ¿cómo puedo yo utilizar la inteligencia artificial para poder resolver eso, ¿no? Y como te lo dije, es todo un tema de proceso y un tema de entender el problema que vas a resolver. Eso es lo más interesante. La gente que he visto yo que es más exitosa es cuando hablas de problemas más de que de tecnología. Yo te propongo que comencemos justamente a hilar fino en ese tipo de cosas y empecemos por el lado de ventas. ¿Qué es lo que una empresa tiene que enfocarse para resolver su problema de ventas? ¿Cuál es el problema de ventas este día? ¿Qué es lo que has visto? Y comparemos notas, lo que tú ves allá y lo que he visto por acá. ¿Cuál es el desafío que ventas tiene hoy? Son 2. El más importante que viene ligado con marketing es el tema de awareness, de que la gente entienda quién es esa empresa, ¿no? Muchas compañías que yo trabajé, aunque eran muy, muy grandes, nadie las conocía. Entonces, todo el tema de marketing y de awareness y que realmente la gente conozca tus servicios es el primer problema. Y el segundo es lo que hace la gente de ventas y la fuerza de ventas, es lo que es el lead generation, generación de leads, y después cerrar negocio.
Entonces, yo he estado, la semana pasada estaba también con un cliente que estaba platicando conmigo de cómo generar más leads, ¿no? De cómo cerrar esos leads y de cómo cerrar negocio. Entonces, ahorita ya hay muchas herramientas que una de los agentes que me gusta mucho a mí son estos automatizaciones de generación de leads, que básicamente lo que haces es entender quién es tu cliente ideal, cómo le estás llegando a ese cliente y después por qué te están comprando y más que comprando, por qué te están tomando la llamada y por qué no te están tomando la llamada. ¿Cuál es tu estrategia de mensaje? ¿Qué estás mandando? ¿Qué estás escuchando? Porque ahorita hay como que mucho ruido allá afuera. Todo el mundo quiere que lo escuchen y todo el mundo está mandando mensajes, ¿no? Entonces, todos esos correos fríos, todos esos mensajes en LinkedIn, todo eso, todo el mundo quiere yo. Pero al final del día, si no das un valor y no resuelves un problema, no te van a abrir la puerta, ¿no? Entonces, creo que aquí lo más importante para ventas es que entiendas bien cuál es tu diferenciador y qué es el problema que estás resolviendo más que qué es lo que tú ofreces como solución, ¿no? ¿Qué es lo que estás ofreciendo de valor? ¿Qué opinas tú? Porque también lo otro, y tal vez nosotros, tú y yo, como parte de la industria, fuimos parte culpable de lo que está sucediendo. Hablábamos de omnicanal y hablábamos de multicanal. Y creo hoy por hoy, justamente al tener herramientas como la inteligencia artificial como concepto, es completamente abstracto y las podemos agregar todas en una. Con lo cual, en vez de tener múltiples canales, múltiples mensajes, creo que ahora se facilita tener uno solo y traerlos todos donde lo podamos tener y manejar y procesar. ¿Qué opinas? Sí, definitivamente omnicanal, muchos canales es lo que está pasando al día de hoy. Te está llegando información de varios lados. Acabo de tener una reunión con un CEO de una empresa que me decía, yo no estoy usando LinkedIn, pero estoy usando el teléfono y estoy utilizando los correos. Y yo decía, ok, pero a él, el tomador de la decisión de él, no utilizaba LinkedIn. Yo le decía, es que LinkedIn funciona para algunas cosas. Él me decía, no, a mí me funciona por correos y por teléfonos. Entonces, pero aún así, están siendo contactados, ¿no? Y lo importante más que el canal es el contenido y el lenguaje que estás usando. ¿Qué les estás diciendo? ¿De qué estás platicando? ¿Y de qué estás resolviendo? No tanto cómo estás vendiendo, sino qué estás entendiendo de ellos primero y después cómo vas a poder regresar con algo valuable para ellos. Y creo que ahí viene justamente la otra parte que viene muy asociado. Antes era difícil, ahora creo que es mucho más sencillo, el storytelling. Porque la costumbre normal, por ejemplo, de todas las compañías, de todas las organizaciones internas o las agencias de mercadeo era, creo el arte, creo el contenido y empiezo a bombardear como ametralladora, cuando en realidad debe ser un mensaje, es parte del otro, que se concatenen y poder traerlo. Storytelling. ¿Qué has visto del otro lado del mundo? Parece que viste mi post de LinkedIn de hoy en la mañana. Mi post de LinkedIn exactamente hablaba del storytelling y agregué una imagen en mi LinkedIn que básicamente dice, lo que está pasando con el LinkedIn es que todo el mundo está tratando de decir una historia, pero esa historia es la historia de ellos, la historia de quién. Pero creo que lo más importante de cómo generar leads y negocio de lo que son las historias es, primero que nada, hablar del problema, que ya lo hablamos, cuáles son esos dolores, cuáles son los bottlenecks que están pasando en ese problema. Luego, si queremos hablar de esas historias y queremos enfocarnos en un caso de estudio que queremos presumir o hablar, entonces hablemos de ese problema y luego cómo ese problema se arregló o se resolvió por medio de algunos cambios que generaste o algunas decisiones o algunas cosas que hiciste, y después hablar de métricas. Esas historias, si las haces medibles, entonces la gente puede entender claramente cuáles son los resultados después de lo que hiciste y contrastar, como te lo dije, cómo funcionaba esto antes en la historia y cómo funcionaba después. Entonces, claramente hablando de cualquier transformación digital, tienes que hablar del antes y del después, pero de una manera, de una historia en donde puedes hablar con métricas y de problemas. Creo que eso es lo más relevante a esas historias que la gente está tratando de hablar. Lo otro que me ha sorprendido bastante era, y otra vez, a lo mejor tú y yo como parte de la industria fuimos culpables de esto, como hay todavía muchos multicanales, los esfuerzos son para promover, publicitar, crear contenidos, crear las historias en los multicanales, con lo cual se convierte en algo, N cantidad de canales, N cantidad de equipos. Sin embargo, yo no estoy viendo un esfuerzo consolidado para que Google me encuentre, o al menos la inteligencia artificial de Google, o los LL me encuentren para poder bajar. ¿Por qué?
Porque en lo que estabas diciendo, ¿verdad? Si quiero promover mi número telefónico, ¿dónde lo promociono? ¿Cómo me aseguro que sea Google o cualquier LLM que sepa, así te puedes comunicar conmigo y después cuál es mi historia? ¿Cómo lo has visto? Y eso es muy importante también, porque al final del día la información está en todos lados, pero cada plataforma te está poniendo diferentes cosas y tú y yo estamos buscando cosas en diferentes lados, ¿no? Como lo dijiste tú, hay contenido en diferentes aplicaciones sociales. Entonces, pero si hablamos de empresas, la mayoría de la información de las empresas están en Google, están en las páginas web y están en los LinkedIns, ¿no? Esas son las tres principales. Que hay que asegurar y eso es nada más la empresa que está, la cara que da hacia afuera. Imagínate todos los sistemas y todas las cosas que tienes adentro de un sistema, dentro de marketing, ventas, operaciones, finanzas o soporte, en donde están todos esos sistemas internos que no se platican entre ellos. Entonces, cuando llega alguien como yo que trata de automatizar algo y ves que hay silos donde operaciones y finanzas hay 2, 3 diferentes sistemas, entonces tratas de implementar algo, es muy difícil. Entonces, por eso es importante que las empresas entiendan que lo que estaban haciendo anteriormente puede ser que sea abierto y flexible, es a cambiar diferente. Y el tema, y por eso me quiero enfocar en las empresas pequeñas, es las empresas pequeñas no han invertido muchísimo dinero como las empresas grandes en comprar un SAP o un RP y tienen ahí el dolor de cuánto invirtieron en esa implementación. Las empresas pequeñas a lo mejor lo están haciendo todo con Excel, o a lo mejor están haciendo, como dices tú, están poniendo su teléfono en 2 o 3 herramientas, pero no las están llegando a un negocio, ¿no? Entonces, hay muchas cosas que puedes hacer con automatizaciones donde puedes mandar mensajes automáticos, o como dijimos tú y yo hace rato, un contenido. El contenido que estás generando lo puedes poner en calendario, lo puedes mandar cada día, lo puedes mandar diferentes días, puedes mandar diferentes versiones y puedes entender qué es lo que está pasando. Pero sí, claramente el tema de desconexión de los datos y de la información es algo claramente que ayuda y que no ayuda en ese descontrol que existe el día de hoy. Tú y yo trabajamos para corporaciones grandes e incluso nosotros internamente éramos una corporación bastante grande a nivel global. Y nosotros teníamos la visión y el objetivo, de que si no crecíamos 20, 30%, era un problema para poder sostener un flujo de caja. Sin embargo, cuando vienes a las empresas pequeñas, primero ellos están enfocadas en el día a día, están enfocadas en operar. ¿Cuánto tú has visto que del ejecutivo, el dueño de la empresa, quiere crecer año a año? ¿Lo tiene visualizado? ¿Lo tiene como métrica? ¿Qué has conversado con ellos? Sí, claramente todo el tema tiene que ver con revenue, con dinero entrante, pero también, como lo sabemos bien, el margen es muy importante, ¿no? Entonces debe haber métricas, y las métricas que yo he platicado son claramente de revenue, de crecimiento en revenue y de crecimiento en margen, ¿no? Para ser más eficientes. Y el tema claramente de la inteligencia artificial y la optimización de los procesos te va a ayudar claramente al margen, ¿no? Cuando tú estás gastando $100 en costos laborables y de repente por poder ahorrar o hacer ser más productivo puedes bajar eso y el revenue por employee se sube, es mucho más eficiente. Entonces creo que las métricas más importantes ahorita es el revenue por employee, es una de las que se está utilizando mucho porque te puede ayudar qué tan eficiente eres, ¿no? Entonces hay pequeñas empresas donde todo lo está manejando 3 personas y ahorita ya has visto varios unicornios que tienen 20, 50 empleados en vez de 1,000 o 10,000. ¿Por qué? Porque están utilizando la tecnología correctamente o porque están haciendo más eficientes los procesos. Entonces creo que lo importante aquí es, sí, claramente el dinero entrante y los gastos es lo más importante, pero el margen y el cómo estás gastando ese dinero y el entender como un CFO en dónde estás invirtiendo es lo importante. Entonces hay que entender muy bien esas métricas para poder tratar de bajar costos donde se pueda. Perfecto, entonces ya tenemos ventas, ya hablamos un poco de marketing, hemos hablado un poco obviamente de márgenes. Hablemos, yo creo, donde tú lo comenzaste a atacar y creo yo que aún en 2026 el desafío es aislamiento de sistemas. Todos creo que tenemos datos, sobran los datos. Mi pregunta favorita a todas las compañías es ¿cuántos datos generas al día? Y casi nadie me puede responder. Luego, para ser malo, mi siguiente pregunta es ¿cuál es tu proceso para transformar datos a información, a conocimiento, inteligencia? Y ahí recién puedo identificar patrones y pareciera que estoy hablando mandarín avanzado. ¿Cómo lo ves?
¿Qué opinas? Datos a información, ¿cuál fue A conocimiento, inteligencia y patrones. Creo que hay muchísimos datos, hay mucha información y los patrones es algo que es muy difícil llegar porque la gente se queda en datos e información, porque los sistemas están escupiendo datos y escupiendo información. Entonces creo que ahorita lo importante es realmente entender, como lo dices tú, ¿no? El proceso y el flujo. Dónde se está generando esa información y para qué se está usando, ¿no? Tú y yo lo habíamos visto en varios lados donde había un sistema donde tenían prendido un sistema y decía, tenía foquitos y tenía métricas y decíamos, ¿y quién está utilizando este dashboard? No, pues nadie, pero ahí está. Entonces, ¿para qué está prendido y para qué estás gastando en ese, no? Entonces, igual enfocándonos en las empresas pequeñas es, ¿qué es la información que te está llegando? ¿Qué peticiones te están llegando? ¿Qué quiere tu cliente? Y después, ¿qué tienes que generar tú para poder regresar rápido con ese cliente, para poder cerrar negocio? Y algo que he visto mucho es, sí, hay datos en todos lados, hay información en todos lados, pero realmente las empresas exitosas son aquellas que pueden entender y contestar esas preguntas de sus clientes con valor y decir, esto que te estoy vendiendo te va a ayudar a esto, te va a reducir el número de horas, te va a ayudar a poder ser más eficiente en diferentes cosas. Entonces, claramente los patrones que hablaste tú, son los que estoy viendo mucho yo, especialmente en esos ejemplos de automatización donde hay patrones, estás viendo que lo que se puede resolver es impresionante si lo puede resolver. En inteligencia artificial, imagínate, hay tres áreas importantes que puedes resolver. Número uno, tiempos de espera prolongados, ¿no? ¿Cuánto tiempo tarda un cliente en esperar que alguien le conteste? Número dos, tareas repetitivas. ¿Cuáles son esas tareas que alguien está haciendo dentro de la empresa que no está dando nada? Te hablé de los recordatorios por llamada, ¿no? Seguimientos, entrada de datos. Y la tercera es, lo hablaste un poquito, ¿no? El cómo generar esos leads y cómo se pierden el dinero y negocio, porque cuando te llega una petición o una posible venta, nunca le contestaste, o se quedó ahí o te enfocaste en algo más. Entonces, si puedes generar que estos leads se respondan mucho más rápido, puedes cerrar mucho más dinero y puedes cerrar el negocio mucho más rápido, ¿no? Entonces creo que eso fue lo que he visto por acá. Sabes que una de las cosas que he visto en los últimos tiempos, y otra vez, tú y yo creábamos dashboards y nos gustaba verlos, pues sabíamos jugar, éramos matemáticos y se podíamos hacerlo. Pero el tiempo, la experiencia, los años y un poco las canas me recuerdan algo muy simple: semáforos, amarillo, rojo y verde. Y creo que el común de las personas que manejan negocios es tal vez lo más visual que pueden verlo. Y luego viene justamente cómo la inteligencia artificial hoy, dependiendo del color, nos permite traer todo el resto de data para poder tener justamente la información asociada, los datos que vienen asociados, esa inteligencia, conocimiento que mencionamos. ¿Qué opinas de un semáforo? Los tres colores básicos. Hay que tenerlo bien identificado y enfocar en lo más importante, ¿no? Y a mí me quedaba claro cómo vendíamos semáforos y dashboards de todo. Y todo el mundo quería tener dashboards. Pero creo que ahorita la gente lo que ya sabe es, no es que tengas muchos, sino que tengas los correctos, ¿no? Tal cual. Entonces, creo que si tú tienes unos métricas operativas, KPIs o como le quieres llamar, y las puedes meter en un sistema, es algo que puedes manejar de una manera visual, que es mucho más atractivo, con un dashboard de diferentes métricas, y la gente lo puede entender mucho mejor. La otra que he notado es un dashboard, un semáforo, un solo KPI que es bueno para ti, no necesariamente es igual para mí, porque los negocios son diferentes y las medidas de riesgo son completamente diferentes. ¿Qué has visto? Justamente, por ejemplo, negocios. Usemos otra vez el tema de ventas. ¿Crecer 20% es bueno en Europa? ¿O tal vez están tratando de crecer al menos 10 o quieren crecer ya 30? Para que podamos compararlo un poco cómo es diferente en cada lado. Sí, no, cada país tiene cosas diferentes y dependiendo del crecimiento que está pasando en cada economía, pero al final del día la petición es, si hablamos de cosas comunes entre las mismas empresas, es como vas a poder ser más exitoso, ¿no? Entonces, aquí más que el color o el número de la métrica es qué estás haciendo como CEO, como empresario, para que se puedan comunicar entre diferentes áreas, ¿no? ¿Qué está haciendo el área de ventas y cómo le están soportando el área de creación de propuestas o cómo le está apoyando el equipo de marketing, ¿no?
Yo he estado en varias empresas donde el equipo de marketing pues hacía cosas muy bonitas y se veían muy bien, pero al final del día nunca llegaban a apoyar al equipo de ventas, pero estaban muy bonitas las páginas. Y he estado en otras empresas donde marketing era un súper máquina y ayudaba mucho a llegar con más contenido, te apoyaba mucho más, ¿no? Entonces todo depende de cómo se comunican entre ellos para poder tener esas métricas comunes, ¿no? He estado en diferentes clientes que he visto donde puedes implementar métricas comunes, que pueden ser métricas de negocio, métricas de ventas o métricas de tecnología, y eso es lo que te puede ayudar a mejorar. Acá en los Estados Unidos, cuando tú y yo estábamos acá, creo yo, porque no lo he visto en otro lado mucho, si no te llega la pizza en 30 minutos, la pizza es gratis. Y eso obviamente involucra un sinnúmero de procesos, flujos, automatización, tecnología. Y creo que después de la pandemia como que se hizo más común. Puedo ordenar, me van a poder entregar. ¿Cómo ayudar a definir a las compañías cuál es la métrica correcta en su negocio propio? Porque obviamente una pizza en 30 minutos es su razón de ser, pero si tengo que entregar los víveres, ¿cuánto tiempo sería el correcto para un pequeño justamente negocio, un pequeño supermercado que esté alrededor? Hay que entender al cliente, hay que entender lo que quiere el cliente. De tu tema muy específico, yo aquí en España estaba acostumbrado a Estados Unidos donde metes el pedido en Amazon y te llega el día siguiente. En España, en Amazon no te llega, al menos que tengas el Prime también, pero al final del día la gente está acostumbrada a que los paquetes no llegan tan rápido, ¿no? Los americanos están muy acostumbrados a todo rápido. Pero igual, a lo mejor aquí en Europa la gente no le interesa tanto que sea más rápido, sino que llegue bien o que llegue correctamente o que tenga la información correcta, lo que sea. Pero creo que lo más importante de tu pregunta es que entiendas a tu cliente y lo que es importante para ellos, porque a lo mejor que llegue rápido no es lo que les interesa más, sino hay otros factores que les interesa más como cliente. Entonces creo que el entender y escuchar a tus clientes te va a ayudar a vender más y poder mejorar lo que estás ofreciendo o cómo son tus métricas que estás midiendo tú internamente. Lo otro que sí, efectivamente, creo que justamente me contabas que te habías ido para Europa en noviembre. Lo nuevo de Amazon, el mismo día. Es locos. Wow. Lo entrego, por ejemplo, porque ya me ha pasado, lo pido a las 8 de la mañana, a las 4 de la tarde ya lo tengo en la casa. Lo pido a las 8 de la noche, a las 5 de la mañana lo tengo en la casa porque el perro me levanta porque alguien vino a tocarme la puerta. O sea, ese es el tipo de velocidad americana, pero creo que lo más interesante es cómo efectivamente Amazon está usando inteligencia artificial, automatización, y tal vez es un caso extremo, pero es posible y lo estamos viendo que se hace. Vámonos al otro lado porque creo que mencionas mucho y estoy de acuerdo contigo. El centro de todo negocio es un cliente. ¿Cómo hacer hoy para poder conversar con ese cliente? No solamente mandarle mensajes, sino poder tener una comunicación, interactividad. ¿Y qué tan rápido debería ser aquella? ¿Qué has visto que están pensando en Europa? Y comparemos un poco. Creo que el cliente está igual. El cliente americano y europeo son muy diferentes dependiendo del pensamiento, pero al final del día a los clientes no les gusta esperar y no les gustan los problemas. Hay que resolver esas dos cosas. A la gente no le gusta esperar y quiere que le resuelvas un problema que tiene. Entonces, el ejemplo que te di, el estar esperando que me contesten es algo que cualquier compra que hago es muy estresante, ¿no? Porque a lo mejor soy muy impaciente, pero creo que lo que hay que entender es cómo estás tú ayudando a ese cliente y cómo le puedes mejorar la vida, ¿no? Porque ese cliente te está comprando algo porque te escogió a ti y le pudo haber escogido a alguien más. Entonces, ¿qué le estás dando tú adicional o mejor a tu competencia? Porque si no, se va a ir para otro lado. Entonces, realmente lo que es importante aquí es entender que esos clientes tienen una opción de irse a otro lado y que no hay que tomar esas compras o ese negocio como obligatorio, que siempre va a estar llegando. Entonces, si tú no estás evolucionando, mejorando tu tecnología, mejorando tus procesos, mejorando tu customer service o a la gente cómo le contestas al cliente o cómo le respondes, esos clientes se van a ir a otro lado donde alguien realmente ya evolucionó y se movió a otro lado. Entonces, claramente, para mí, atención de clientes es muy importante y cómo una empresa se puede adaptar a esas demandas. Hablemos de servicio al cliente. Porque noto que hay un fenómeno, como tenemos herramientas mucho más amigables, mucho más accesibles, mucho más poderosas, pensamos que son la varita mágica. Lo que he notado, por ejemplo, y corrígeme también si pasa del otro lado, es, usemos el ChatGPT como ejemplo. Todo el mundo piensa que pongo ChatGPT, pongo unos archivos y ya está, ya tengo servicio al cliente. ¿Qué has visto? ¿Qué ha pasado? Porque incluso ahí viene el tema de la alucinación. ¿Qué opinas?
El ChatGPT es bueno para hacer varias cosas, pero no es tan bueno para resolver problemas de clientes. Creo que el ChatGPT lo están utilizando muchas personas para hacer como un Google. Es la manera persona normal que está utilizando para poder resolver sus problemas del día. Pero hay interacciones con aplicaciones como Make o como N8N, que son no-code platforms, donde puedes meter el mismo ChatGPT para poder llamar al ChatGPT para hacer funciones de redacción o de análisis de informes, lo que sea. Lo que yo he visto es que esa es la manera inteligente de hacer una fase de trabajo, como un arquitecto. Y aquí voy a hacer una diferencia que está saliendo mucho ahorita en los contenidos, que es, ¿quieres ser un automatizador? ¿Quieres automatizar o quieres ser un arquitecto? Para mí, la diferencia entre un automatizador y un arquitecto es muy clara. Lo que yo quiero hacer como dueño de Matrix y las soluciones que estoy montando es ser más un arquitecto. Porque el arquitecto lo que quiere hacer es analizar, diagnosticar, diseñar, crear flujos, automatizar, pero después entender qué fue lo que resolviste y enfocarte en el problema. Un automatizador te va a decir, ¿qué quieres tú? ¿Quieres que llegue el correo? ¿Quieres que se vaya a ChatGPT, te genere un contenido y que te regrese un correo? Ese es un flujo. Ese no es inteligencia artificial. Es un poco porque te va y busca. Pero un arquitecto lo que te va a entender es por qué quieres el flujo así. Entendamos cómo está llegando la información, a quién le está llegando esta información, por qué quieres que llegue en un correo, qué tan rápido. Entonces, como que tienes una visión mucho más amplia como un arquitecto, en donde puedes conectar diferentes temas y problemas, y entonces sí, ya después regresar al toolbox, que podría ser un ChatGPT, puede ser voz, puede ser diferentes bases de datos vectoriales, puede ser un RAG, diferentes cosas que puedes usar con inteligencia artificial para llamar esos contenidos y esos datos. Pero aquí lo importante es qué es lo que estás utilizando para resolver el problema y cuál es tu problema. ¿Estás pensando como una persona normal, que quiero algo que reemplace al Google y quiero irme de vacaciones a Florida y quiero que alguien me dé mi itinerario en vez de hacerlo yo o que me ayude? ¿O quiero realmente como un empresario utilizar un agente de voz para poder resolver mi tema de cobranza, ¿no? Al día de hoy, ¿te acuerdas especialmente en Latinoamérica, cuántas naves hay donde hay gente sentada haciendo llamadas tratando de cobrar y cobrar y cobrar? Ahorita ya hay sistemas que hacen eso de una manera mucho más rápida, el outbound, y no tienes que tener tanta gente. Realmente tienes la lista de las personas que te deben y utilizas sistemas de inteligencia artificial para poder hacer esas marcaciones y esas cobranzas. Entonces, los tiempos están cambiando, entonces claramente hay cosas que se pueden mejorar. Y tú también y yo hemos aprendido que el problema de hoy no es necesariamente el problema de mañana, es justamente la naturaleza del negocio y la naturaleza de los clientes. Todos los días hay nuevos desafíos, todo tiene que evolucionar, por lo cual el tema de ser arquitecto es una solución de largo plazo. Ser automatizador es muy, muy, muy de corto plazo y a lo mejor lo que automatizaste hoy día ya no sirvió el día de mañana. Con lo cual me lleva a un concepto que he notado que la industria los empresarios no lo han conocido, no lo entienden. Y es justamente el tema de no existe solución perfecta, pero lo importante es sacar una solución. Agile Scrum, pilotos. Creo yo, y no sé si coincides, inteligencia artificial y estas herramientas de automatización, teniendo una buena arquitectura, nos permite sacar pilotos en 2-3 semanas. ¿Qué lo has visto? ¿Cómo lo ves? ¿Cómo se lo cuentas a los empresarios? Mucho más rápido, mucho más rápido. Te lo puedo decir, el otro día yo estaba haciendo una automatización y en 4 horas estaba saliendo el reporte de los correos. Entonces, es impresionante qué más, digo, igual, hay que hablar de complejidad, pero al final del día ya todo ahorita es mucho más rápido, ¿no? La creación de una página web es mucho más rápido. Puedes meter el N8N interactuando con algunos nodos de Lovable y puedes hacer un sistema que esté interactuando con datos y con flujos mucho más rápido, ¿no? Entonces creo que lo importante aquí es entender realmente qué tipo de problemas estás atacando y cómo lo puedes manejar, especialmente con ese tipo, como una empresa, ¿no? Una empresa que hace cosas operativas, en donde son tareas diarias que todos los días se tienen que hacer. Eso es lo más operativo. Otras personas están haciendo cosas analíticas. Ellos están generando información, generando reportes. Y luego hay un equipo de soporte que mantiene el soporte a las áreas core o lo que quieres hacer. Entonces, hay que diferenciar muy bien el tipo de tareas que estoy trabajando yo, que es operativo, analítico, de soporte, de ventas o vital. Y dependiendo de ese tipo de operación o de proceso,
Entonces puedes entender los datos y entender qué toolsets puedes utilizar. Al día de hoy todo, como dices tú, es mucho más rápido, todo se mueve mucho más rápido, y cuando se llega una empresa que te dice, te voy a hacer ese sistema en 3 meses, tienes que voltearte y dar la vuelta y correr, porque ya hay cosas mucho más rápidas. Entonces, ya tú y yo y cualquier persona puede tener acceso a esas herramientas que antes no existían. Hace 5 años nadie podía hacer ese tipo de cosas. Al día de hoy eso se está democratizando mucho más. Para ir concluyendo, y gracias otra vez por la oportunidad, y conociéndote vas a hacer mucho buen ruido allá en Europa, y sabes que de este lado te extrañamos y vamos a ver con lo que se pueda volver a hacerlo. 5 consejos para ese dueño, para ese empresario, pequeño o mediano empresario que quiere justamente mejorar en este 2026. ¿Qué le recomendarías que haga de inmediato? 5 cosas. Número 1, cuestionar. Al final del día, ¿por qué estás haciendo todo lo que estás haciendo el día de hoy? Invita a alguien como a mí o a alguien como un consultor que te ayude a entender qué es lo que puedes mejorar y qué es lo que puedes hacer mucho mejor. Número 1. Número 2, aprendamos a utilizar la tecnología no nada más como un ChatGPT. Hay muchas cosas que están saliendo allá afuera. Métanse a entender cómo funciona Make. Make.com es muy sencillo, en menos de un mes puedes entender. Está muy visual, muy fácil de utilizar, y puedes empezar con Gmail y con cosas de Google Sheets y Gmail, y empezar a automatizar tu día con un Make. Es muy fácil. Número 3, creo que el miedo a la inteligencia artificial es porque la gente no entiende y no conoce lo que pueden hacer, ¿no? El otro día estaba platicando con alguien y me dijo, estás empezando tu empresa de inteligencia artificial. ¡Ay, qué miedo! Yo no sé qué es eso y me da mucho miedo. Y le dije, bueno, pues ojalá que un día podamos platicar más y te pueda explicar cuáles son esos miedos, porque esos miedos van a tener algunas creencias, y esas creencias son miedos que están fundamentados en algo. Entonces, es el tema de entender cuál es tu posición hacia la inteligencia artificial y cuál es el miedo que tienes. ¿Te va a reemplazar? ¿Te va a mejorar? ¿Lo estás utilizando o no lo estás utilizando? Y cuarto y quinto, hay que ser proactivo y hay que preguntar y aprender. Yo llevo casi un año entendiendo y aprendiendo más, y estoy como un niño chiquito. Cada día aprendo cosas diferentes, y hay muchas cosas nuevas que van a pasar, y esto no se va a ir a ningún lado. Esto se va a seguir, y entre más domines los temas de automatización, inteligencia artificial, procesamiento y procesos, vas a ser más valuable para una compañía o para ti mismo como empresario. De mi lado son mis 5 cosas. La primera es, obviamente, lo hablamos al inicio, ventas. Tienes que crecerlas. Si no tienes que cuestionarte la forma que lo estás haciendo ahora, tienes que comenzar a ver cómo un proceso automatizado, un flujo de trabajo o inteligencia artificial te ayuda a aumentar tus ventas. Y tienes que ponerte una métrica. Lo que los financieros siempre nos han recomendado a José y a mí, 20-30%, y si no está pasando, esa es la pregunta, ¿por qué no está pasando? Lo segundo, obviamente, es cómo optimizas tus costes, porque es tu cadena de producción. Si tienes procesos aislados, si no están conectados, si no están intercomunicados, si no está fluyendo los datos convirtiéndose en inteligencia, tienes un problema, porque tienes que procesar varias veces las mismas cosas, y al final eso causa atrasos. Luego tienes gastos. Si no los comienzas a minimizar, sigue siendo un problema, porque los gastos no son parte de la cadena de producción, son pesos que te van justamente a cada vez hacer las cosas más complicadas, y el primero que los va a notar son tus clientes. Y creo que José lo dijo, bueno, si los clientes no te contestan, ya sabes qué está pasando, lo más probable es que tengas un proceso en gastos. Ciclos. Hoy por hoy todo se mueve casi que a la velocidad de la luz. Estamos hablando, y José lo confirmó, algunas cosas las podemos entregar en horas, otras en días. Hablamos que justamente, miren la misma compañía Amazon, en los Estados Unidos 4 o 5 horas, y en el resto del mundo están caminando desde ese lado. Ese es el mundo del día de hoy, no solo en los grandes, es las expectativas de lo que está pasando a cualquier rival. Y finalmente, obviamente, satisfacción al cliente. Creo que todos vivimos y morimos por lo que los clientes piensan de nosotros. Así que más vale que los tengamos contentos. Y la última, tal vez un poco muy filosófico, muy financiero. Todo lo que hablamos tiene que estar enfocado al valor de tu empresa, al famoso EBITDA multiplicado por un número dependiendo de la industria. Si no estás midiendo cuál es tu EBITDA por ese multiplicador y no sabes cuánto vale tu empresa, por mucho que quieras vender, por mucho que quieras automatizar, no tienes un norte y no sabes exactamente qué tan efectivo y productivo estás siendo. José, millón gracias. Creo que justamente va a ser muy divertido compartir historia de vez en cuando, Europa, acá. Los que nos están viendo,
estos son los datos de José, estos son nuestros datos de acá justamente de míos y los de NT. Y la idea es todos hagamos que un 2026 sea muy productivo para ustedes, sus empleados y sus familias. Gracias, José. Gracias, Edgar. Saludos. Suscríbanse. Bye. Gracias a todos. Un abrazo. ¿Qué te pareció? Muy bien. Interesante, divertido. Ok, Doc. Muchas cosas. Te puedes ir por varios lados, entonces hay que enfocarse en dónde sí y en dónde no. Tal cual. Por eso te decía, te sirve como base para empezar a hacer muchas cosas. Listo, entonces yo te digo cuándo está, te aviso con tiempo una semana. Y me imagino que sabes jugar con los juguetes de inteligencia artificial, meterlos al notebook, sacar tus cortes, irte al notebook, perdón, al YouTube y hacer snaps de todo esto. Pero lo que requieras de nuestro lado, déjame saber también. Perfecto, Edgar. Te agradezco mucho y fue un gusto. Ya aquí estamos, lo que necesites. Así será, mi buen amigo. Cuídate, feliz año. Venga. Gracias, igual. Bye. Bye.